Hola amigos, yo soy Nieves y estoy aquí en Paraguay. Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar del tema que si es necesario un seguro médico, porque a mí me operaron aquí en Paraguay. Mira, es importante tener un seguro médico, sobre todo si viajas con niños, como es en nuestro caso. También les voy a contar acerca de mi experiencia porque me tuvieron que intervenir quirúrgicamente. Cuando nosotros llegamos, como siempre o como es habitual, siempre los niños se quieren enfermar por la barriga, por el cambio de clima, en fin. Y cada vez que mis hijos se enfermaban, necesitábamos ir a una atención médica particular. En este caso, aquí en Paraguay se llaman sanatorios. Entonces, íbamos a los sanatorios y cada consulta, ya sea por urgencia o por especialidad, teníamos que pagar. Se enfermaba el grande, se enfermaba el pequeño, se enfermaba papá, se enfermaba mamá, en fin. Cada vez que íbamos teníamos que pagar y aparte teníamos que ir a la farmacia y pagar por el medicamento. Entonces, tuvo que ir papá, mamá. Sabes que si no tienes un seguro médico, es un dolor de cabeza. Entonces, justo en el sanatorio nos ofrecieron la familiar. Nosotros somos 4. Había paquetes familiares de bajo costo y de alto costo. Nosotros nos acogimos al plan familiar, cuyo pago era 400.000 guaraníes al mes. Te voy a comentar acerca de las ventajas y desventajas según mi punto de vista. Ojo, según mi punto de vista. Ok, para nosotros las ventajas de tener ese plan familiar era que todas las consultas por urgencias estaban cubiertas al 100%. Las consultas por especialidad, que sea pediatría, otorrino, en fin, tenían un pago, pero era mínimo, a diferencia del pago que hacíamos cuando teníamos una atención particular. ¿Okay? Entonces, esto para nosotros sería la ventaja. Pero las desventajas era que los exámenes médicos, llámese radiografías, ecografías, análisis, tenían una cantidad limitada en el año. Entonces, para mí eso es una desventaja, ¿no? Y hay otra cosita. Cuando nosotros recién llegamos, yo creo que como mamá, ¿no? Tú ya conoces a tus hijos y sabes qué antibiótico le resulta mejor cuando se enferma del estómago, cuando se enferma de la tos, cuando se enferma, ¿no? De cierto, tú ya sabes qué antibiótico va a dar. Entonces, yo me fui a la farmacia un día que uno de mis niños se sintió mal y me encontré con la sorpresa de que en la farmacia no te dan los antibióticos si no le presentas receta médica. Eso para mí fue una sorpresa, porque hasta antes de viajar, por ningún lado yo encontré esa información. Yo sí me traje algunos medicamentos que obviamente durante el tiempo se fueron acabando y nunca pensé que un antibiótico que yo sé que les hace bien, necesitaba yo una receta médica. Imagínate, tenía que ir hasta el sanatorio para que el doctor me haga la receta del antibiótico que yo sé que les hace bien. Entonces, pero tenías que pagar por la atención. Entonces, sí, ya sabes, si tú tienes a tus niños y ya tienes una prescripción médica, ten en cuenta ese punto, porque yo no lo sabía. Por eso, toma nota ahí. Ya, y ahora te voy a contar acerca de mi operación, que fue lo primero que te comenté que me pasó. ¿Qué sucede? Que en casa, cuando estábamos en pandemia todavía, yo no podía comer en la noche. O sea, no podía comer nada pesado, no podía comer lácteos, no podía comer algo muy fuerte sin antes tomar una infusión para poder acostarme porque me sentía pesada, ¿no? Entonces, bueno, eso dije, es raro, bueno, de repente, porque ya unos años, ¿no? Entonces dije, de repente es algo normal. Y no les tomé importancia, porque no tenía ningún dolor.
Pasó el tiempo y nos vinimos, llegamos acá y seguíamos con la misma rutina de hasta las 7 de la noche podía comer algo y después ya no. Y si comía algo me tomaba mi infusión. Hasta ahí todo bien, todo normal. Pero resulta que aquí yo tengo a mi hijo, como ustedes ya les comenté que venimos con un niño pequeño. Y todavía cuando se quedaba dormido lo cargaba. Cuando si en una de esas cargadas la llevaron a su cama, sentí un pequeño dolor aquí debajo del diente. Entonces le comenté a mi esposo y me dice, de repente le he hecho mucho peso y ya deja de hacer tanto peso y tal. Bueno, sí debe ser eso. Otra vez no tomé importancia y seguí haciendo mis cosas del día a día. Hasta que en una de esas que hago otro mal movimiento, un dolor que ya no es normal, ¿no? Uno se da cuenta cuando algo ya no está bien. Entonces mi esposo me dijo, ya tenemos seguro, ¿por qué mejor no te vas a medicina general, saca una cita? Y vamos a ver qué te dicen. Entonces el doctor me revisó y sintió que tenía yo un huequito ahí, debajo del diente. Entonces me dice, vamos a ver qué es lo que puede ser un quiste, puede ser una hernia, no podemos saber qué es lo que tiene, pero necesitamos que hagan radiografías, ecografías y análisis. Hice todo lo que me indicó el doctor. Y resulta que tenía un quiste en el ocaso. Y sabrá Dios desde cuándo lo tenía, yo no lo sabía. Y me derivó con el especialista, con el ginecólogo. Y resulta de que ella me hace otros análisis más profundos y el quiste en el ovario que tenía era tan grande que estaba aplastando mis órganos y por eso yo sentía esa pesadez. O sea, ahora ser chiquito en su momento cuando apareció y ha ido creciendo en el tiempo y yo no le tomó importancia. Entonces, esa pesadez que yo tenía durante la noche, sobre todo cuando comía o algo, era producto de eso y que necesitaba una intervención quirúrgica urgente, porque si no, ese quiste podía haber reventado. Aparte cuando tú ya tienes un quiste, necesitas saber si es benigno o maligno, de todos esos temas que ya no sé si ustedes conocen. Y resulta entonces que por la emergencia, porque yo me iba a operar de manera inmediata, mi esposo ya trabajaba, no tenía meses recién trabajando, entonces era imposible pensar en que pedir permiso tampoco, ¿no? Entonces mi mamá se vino para cuidarme y para cuidar de mis niños. Y bueno, resulta también que la doctora me dijo, podía haber la opción de hacer la intervención laparoscópica, pero después se dio con la sorpresa de que el quiste era demasiado grande. Entonces la intervención tuvo que ser con un corte, así como una cesárea. Yo ya tenía 2 cesáreas por mis hijos, entonces prácticamente era una tercera cesárea. Pero el salud uno no lo puede dudar, ¿no? O sea, donde tuvieron que hacer esta operación. Y a lo que quiero llegar con esto es que es importantísimo tener el seguro, porque al final el seguro cubrió parte de la operación. Si bien es cierto, no en su totalidad, porque me explicaron que esta yo no tenía desde antes de llegar a Paraguay. Por eso es que no tuvo una cobertura de 100% para la operación. Pero lo que sí tuve como cobertura total fueron los exámenes preoperatorios. Las radiografías, las ecografías, los análisis. Y aquí quiero acotar el tema de que este plan familiar, porque yo al principio te dije que era una desventaja, porque por mi operación, debido a mi operación, me acabé todos los exámenes médicos para la familia. Y ellos ya no podían sacar más radiografías, ya no podían sacar ecografías ni nada, ¿no? Y bueno, ya ahora, ya con el tiempo, ya mi esposo en su trabajo, ya ha ofrecido un nuevo seguro a los que tienen su descuento por la boleta de acá o por el sueldo, y ahora pues es un plan familiar diferente, pero de todas maneras el primer plan que tuvimos fue algo que nosotros pagábamos de manera particular. Entonces, te dejo ese consejito para que lo tomes en cuenta, porque para mí sí debes tener un seguro médico por tus niños y por ti también. Eso es todo. Gracias.